comenzaremos con neurociencias, con la neurona. Esto que vemos aquí es una neurona. Vamos a conocer las partes de la neurona, porque el día de hoy vamos a tener temas completamente relacionados al cerebro. Ya más adelante estaremos abordando otros temas. Por ejemplo, en la siguiente clase vamos a ver también vamos a tener dislexia, o sea, ya estaremos abordando dislalias, etcétera. Pero hoy nos quedamos con temas de neuroeducación. Empezamos con la neurona. Esta es una neurona y comienza con las dendritas, que son estas pequeñas ramificaciones que ayudan a conectarse con otra neurona. Ninguna neurona en nuestro cerebro está sola. Ninguna neurona en nuestro cerebro está de manera independiente. Todas están conectadas. Y una cadena neuronal significa un conocimiento. O sea, si yo tengo un aprendizaje, es porque hay una cadena neuronal que regula ese aprendizaje. Así como cuando tratamos de aprender algo nuevo, por ejemplo, si yo quiero aprender a tocar un instrumento musical, no tengo cadenas neuronales sobre esa habilidad y sobre esa práctica. Pero mientras más y más y más las practique, se empezarán a formar estas cadenas neuronales. Y bueno, mientras adquiera la habilidad, llegará un momento en que esté tan fuerte, esté tan reforzada, que lo haga de manera incluso en automático, así como vemos a los músicos que están hasta con los ojos cerrados, ¿no? Tocando el piano, tocando la guitarra, y dices, ¿cómo es posible que no lo vean? Pero es porque ya está dentro de una habilidad, ya no están utilizando la memoria, ya no están utilizando la atención para llevar a cabo esa conducta. Ya está en automático. Entonces, aquí empieza la neurona con las dendritas, que son las que captan y forman contactos sinápticos. Todas las neuronas están conectadas. Recordemos, no hay ninguna que esté por ahí suelta. El núcleo de la neurona, tenemos también el cuerpo celular. Pasamos a los axones. Los axones son como, vamos a decirlo, como el cableado, como un pequeño cablecito, ¿sí? Que están conectando. Y esta parte que ustedes ven aquí de amarillo, estos circulitos de amarillo, se llama vaina de mielina. La vaina de mielina es muy importante porque es un aislante eléctrico. Yo no sé mucho de electricidad, pero espero darme a entender con lo que les voy a comentar. Imaginemos lo siguiente. ¿Qué pasa si tenemos un cable pelado? Por ejemplo, el cable de tu computadora, que de repente le quites el cableado que es como de cauchito, es como un cauchito. Si lo pelas con una navaja y tocas el cable de, no sé, creo que es cobre, el que está dentro, ¿qué pasaría? Nos darían toques, ¿no? Tendríamos como unos toques, saldrían chispitas tal vez, no lo sé, pero tendríamos toques eléctricos. Entonces, la vaina de mielina tiene la función de un aislante eléctrico. ¿Qué pasaría entonces si por algún motivo yo no tengo vaina de mielina o dejo de producirla o mi cerebro deja de producirla? Te enfermarías de esclerosis múltiple. Las personas que padecen esclerosis múltiple, su problema es que han dejado de producir la vaina de mielina. Y ahorita vamos a ver quién es el encargado de producirla, porque es una célula que ahorita la vamos a checar. Entonces, la vaina de mielina es un aislante, es muy, muy importante y es increíble, ¿no? Como algo tan pequeño y que tal vez pues no está muy presente en nuestras vidas, nos haga funcionar de una manera óptima. Después pasamos a la célula de Schwann. Imaginen que la célula de Schwann, como pueden ver, está en cada vaina de mielina. Imaginen que la célula de Schwann es como la estación de gasolina. Una cadena neuronal es una carretera. Así como en México hay muchísimas carreteras que te llevan a muchos sitios, en el cerebro igual. Hay muchas cadenas neuronales que te llevan a muchas áreas del cerebro y cada una está conectada y cada una tiene sus funciones y al final todas las carreteras se conectan entre sí. ¿Y quiénes viajan en esas carreteras? Quienes viajan en esas carreteras, pues son carritos y esos carritos son neurotransmisores.
Los carritos que viajan en esas carreteras neuronales son los neurotransmisores. Pero los carritos necesitan gasolina para avanzar y los neurotransmisores también necesitan energía para avanzar. Los neurotransmisores toman la energía y se recargan de energía aquí, en la célula de Schwann. Por eso les platicaba que es como la estación de gasolina donde llegan los carritos, los neurotransmisores, que de los neurotransmisores pues hay muchísimos, ¿no? La dopamina, la adrenalina, tenemos también la serotonina, tenemos la acetilcolina, las endorfinas, en fin, hay muchos. Pero el punto es que todos estos tienen distintas funciones y van en diferentes carreteras. No todos están en las mismas. Cada uno tiene como que su etapa, su escenario y su lugar donde pueden actuar. Pero todos necesitan a su célula de Schwann para cargar de energía y continuar el viaje a la siguiente neurona y a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente hasta llegar al punto del cerebro donde tienen que ejercer su función. Bueno, y al final encontramos los axones terminales, que son la parte final de una neurona, y estos están conectados con las dendritas de la siguiente neurona. Bien, entonces, esto es lo que podríamos trabajar en esencia del tema de la neurona. Y vamos a ver entonces otras células que existen en nuestro cerebro, porque en nuestro cerebro no solamente hay neuronas, hay muchísimas otras células. Y estas otras células se llaman células gliales. Glial viene de la palabra liga, liga. ¿Y qué es lo que hace una liga? Pues una liga sostiene, por ejemplo, la liga de tu cabello te sostiene el cabello. Así que al decir células gliales, estoy diciendo que son células de sostén, células que ligan, que sostienen, que acompañan o que retienen y mantienen. Las células gliales, también llamadas neuroglías, son células que están en nuestro tejido nervioso, en nuestro sistema nervioso central, y que actúan como auxiliares de las neuronas. Las células gliales no forman contactos sinápticos. ¿Qué quiere decir? Que las células gliales pueden estar solitas, independientes, cada una por su lado. No tienen que formar cadenas. A eso nos referimos con contacto sináptico. El contacto sináptico quiere decir que forman cadenas. Las neuronas sí tienen contacto sináptico porque son cadenas. Están conectadas todas, como una gran red, pero las células gliales están desconectadas, están de manera independiente y cada una a su ritmo y a su tiempo. Esa es la principal diferencia de las neuronas. Pero las células gliales además sirven para ayudar a la neurona a que funcione de la mejor manera. Son el soporte de las neuronas, controlan el microambiente celular y los factores de crecimiento. Son células de sostén del sistema nervioso central, sostienen y nutren a las neuronas. ¿Qué pasa si entra un agente patógeno al cerebro? Las células gliales lo atacan, lo destruyen y lo llevan al torrente sanguíneo para desecharlo. ¿Qué pasa si una neurona se muere? Las células gliales van y se la comen para que esa neurona muerta no intoxique a las demás. La retiran de esa cadena neuronal y se la llevan, se la comen o la desechan. Entonces, las células gliales son lo que realmente ayuda a que nuestro cerebro esté en perfectas condiciones. Vamos a ver cuáles son estas células gliales. Vamos a ver varias. Los nombres pueden estar un poquito extraños, pero con un poquito de repaso se nos van a quedar. La primera célula glial que vamos a trabajar hoy se llama astrocitos. Puede ser mucho más fácil empezar a identificar la función de la célula glial si la relacionamos con alguna actividad. Por ejemplo, yo le llamo a los astrocitos los intendentes del cerebro. ¿Qué hace un intendente? Limpia los desechos, limpia todo lo que está sucio. Entonces, los astrocitos, eso es lo que hacen, limpian nuestros cerebros de agentes patógenos, de toxinas, de cosas que puedan dañarlo o perjudicarlo.
Aquí tenemos la función, estos son los astrocitos, esta cosita que parece como, no sé, una especie de estrella, más o menos, protege a la neurona y elimina a la toxina, ¿sí? Esto es lo que hace. Limpia, si hay una toxina muerta, se la lleva al torrente sanguíneo. Esa es su principal función, ir al torrente sanguíneo. Estamos hablando aquí de las arterias, de las venas cerebrales, arterias cerebrales, y ahí las coloca para que a través de la sangre el cuerpo las purifique o las deseche. Entonces, los astrocitos andan, recordemos, por todo el cerebro buscando algún agente patógeno, buscando qué cosa tienen que limpiar, agarran la basura y la llevan al torrente sanguíneo para que salga de nuestro cerebro. La siguiente célula glial es una muy importante que se llama oligodendrocitos. Los oligodendrocitos, estos son los que forman, recuerdan, la vaina de mielina, que la vaina de mielina era nuestro aislante eléctrico y gracias a la vaina de mielina no tenemos esta terrible enfermedad que es la esclerosis múltiple. La vaina de mielina nos ha protegido de esa enfermedad. Los oligodendrocitos son como pulpos, son como pequeños pulpitos, yo así los veo, ¿no? Como unos pequeños pulpitos. Aquí se puede ver cómo están formando, en este caso la vaina de mielina se representa con un color azul, ¿sí? Estos parecen como unas gelatinas, ¿no? Estas gelatinas que están alrededor del tallo neuronal, estas que están cubriendo o recubriendo, ¿sí? El cableado. ¿Sí? Y el oligodendrocito, perdón, es este ejemplo, como un pequeño pulpito. Entonces, esa es su función principal, formar la vaina de mielina. Siguiente célula glial son las células ependimarias. Son como estos bombonetes que están aquí en color gris, son como unos bomboncitos, y su función principal es conservar el líquido cefalorraquídeo. Por eso parecen como esponjitas y tienen estas tiritas por aquí, sí, es conservar el líquido cefalorraquídeo. De hecho, aquí podemos ver las otras dos células gliales que hemos trabajado hasta el momento. De morado tenemos a los astrocitos. ¿Ya vieron cómo están pegados a los vasos sanguíneos los astrocitos? Como con unos chupetes, están pegaditos a los vasos sanguíneos, porque lo que ellos hacen es sacar la basura y llevarla al torrente sanguíneo para que salga del cerebro. De rosita tenemos las neuronas que están conectadas entre sí y cada neurona tiene un oligodendrocito. Cada neurona tiene pegadita un oligodendrocito en el tallo donde este va a formar la vaina de mielina. Así que aquí en este ejemplo estamos observando 3 células gliales. Vamos a repetir, astrocitos en color morado, oligodendrocitos en color azul, que parecen como unos pulpitos, y las células ependimarias, que estas se dedican a conservar el líquido cefalorraquídeo. Veamos otra célula glial. Esta es mi favorita, se llama microglía, y es esto, parece un huevito estrellado la microglía. Y la microglía es la que es como el policía, es como el guardaespaldas. Este es el que ataca, el que defiende al sistema nervioso central, es el que mata al agente infeccioso. ¿Quién limpia la basura? Los astrocitos. ¿Quién mata al agente infeccioso? La microglía. Aquí tenemos una neurotoxina, también llamada agente infeccioso. Aquí podemos hablar de una bacteria, de un virus, etc. La microglía lo ataca, lo elimina, lo mata, y los astrocitos lo desechan. También la microglía es la encargada de comerse a la neurona muerta, para que esa neurona muerta no empiece a generar contaminación en el resto de la cadena neuronal. Entonces, su función es indispensable. Estas células gliales también son las encargadas de reactivar ciertas cadenas neuronales. Nosotros sabemos que las neuronas muertas no reviven. Tenemos un cierto número de neuronas con el que nacemos y a lo largo de toda la vida se van a ir muriendo. Esto no hay manera de revertirlo, se van a ir muriendo. No nacen más,
pero sí se van muriendo. Se pueden morir por estrés, se pueden morir por el consumo de azúcar, se pueden morir por el consumo de alcohol, se pueden morir por el cigarro, bueno, toda una serie de cosas malos hábitos que tenemos, por la falta de sueño. Personas que se desvelan mucho están matando un montón de neuronas. Hay que dormir a más tardar a las 11 de la noche. Entonces, la neurona muerta no revive. Pero ¿qué es lo que hacen las células gliales? Lo que hacen es reestructurar una cadena neuronal donde muchas de estas neuronas han muerto, es decir, colocan vivas, ¿sí? Quito de aquí y pongo acá. ¿Para qué? Para recuperar una función. Supongo que han visto estos ejemplos donde alguna persona sufre un accidente en carro y, por ejemplo, sufre un traumatismo, daño neuronal y no puede caminar. Pero su columna, sus vértebras están perfectas, sino que ha perdido la función del movimiento de las piernas porque han muerto las neuronas encargadas de esa función. Entonces ahí lo que le diagnostican, o más bien el tratamiento que le dan, es una fisioterapia. Y poco a poco, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con muchos masajes, incluso les dan también algunos toques eléctricos en las piernas, pueden llegar a recuperar el movimiento de las piernas. ¿Cómo pasó esto si las neuronas ya se murieron? Pues porque precisamente se están enviando señales eléctricas a esa zona del cerebro que está lastimada, las células gliales la detectan y dicen, a ver, aquí están mandando actividad, hay que hacer que funcione esto. Quitamos a las neuronas que ya no sirven, se las comen o las desechan, y entonces lo que hacen las células gliales es agarrar un poquito de aquí y meterlo por acá. Reestructuran la cadena neuronal. Y es por eso que personas que perdieron una habilidad por una lesión cerebral, después pueden recuperarla. ¿Cuántas personas no les ha pasado que tienen, por ejemplo, una parálisis facial? ¿Qué es una parálisis facial? Muerte neuronal en la zona de la corteza motora primaria. Ahí es donde se da esa muerte neuronal, en la zona de la corteza motora primaria, que al ratito lo vamos a ver, o si no, en otra sesión la vamos a abordar. Y mueren esas neuronas y la persona ha perdido la capacidad de mover una parte de su rostro. Con ejercicios, incluso no puede hablar. ¿Sí? Se le dificulta mucho ejecutar ciertos sonidos, pero con ejercicios, ¿sí? Con ciertos masajes, con cierto tratamiento, se vuelve a recuperar dentro de lo que cabe la función, ¿sí? Se restaura la función, tal vez no al 100%, pero sí se restaura en términos básicos funcionales. Entonces, eso es lo que hacen las células gliales. También tenemos, como platicábamos, la célula de Schwann. Recuerden que la célula de Schwann es como la estación de gasolina, donde los neurotransmisores se cargan de energía y continúan para avanzar a la siguiente neurona.